La voz azul de la chichicuelotera salía en las tardes a mercar su mercancía. Estamos hablando de la famosísima frase de ¡ay, chichicuilotitas, niña! Estamos hablando también de las pateras que salían de la ciudad y se iban hacia el lejano lago de Texcoco a través del Cerro del Peñón y posteriormente vendían su mercancía en las noches, ya fuera viva, ya fuera muerta o ya fuera enchilada. Estamos hablando de sonidos que se quedaron integrados en la vida de la ciudad. Nuestra leyenda urbana se mete a ese escenario, los sonidos de aquellas personas que pregonaban su mercancía, los sonidos de las campanas, los sonidos a veces que se quedaron como memoria viva de lo que fue un acontecimiento a través de la radio. Nuestro escenario es hacia el recuerdo y hacia el recuento de aquellos sonidos viejos. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Bienvenidos a este programa de Leyenda Urbana y nosotros comenzamos este programa con un tema fascinante, el de los sonidos de la Ciudad de México. Y es que ¿quién no ha escuchado al organillero que va por todas las calles de esta ciudad? O al característico camotero que se pasa por enfrente de tu cuadra, al tamalero o al barrendero, en fin, todos esos sonidos que se vuelven inconscientes, pero que nos acompañan día a día en este vivir. Estamos en un escenario maravilloso, se diría mágico. Estamos en la Fonoteca Nacional, el museo donde se guardan los sonidos que alguna vez conmovieron, que alguna vez emocionaron, que alguna vez le dieron vida a la Ciudad de México y en general al país. Estamos en la Fonoteca Nacional. Esta es una de las casonas más hermosas del viejo Coyoacán, una casa que se conoce como de Alvarado. En realidad, la señora Celia Nutel, una arqueóloga que vivió en esta casa, dejó correr la especie de que un tal Alvarado había sido el constructor de esta casa en el siglo XVIII. Sin embargo, la verdad de las cosas es que esta casa, bueno, pues no tiene nada que ver con el Tonatiuh, es decir, el conquistador Pedro de Alvarado, que, bueno, pues de haber vivido en Coyoacán o en Coyoacán, habría sido en el siglo XVI. Sin embargo, bueno, el romanticismo que encierra el decir que esta es la casa de Alvarado, bueno, pues se convirtió en parte de la leyenda. La casa tiene unas hojarascas hechas con yeso que remedan justamente las casas del siglo XVI, lo que se conocía como casas de las ajaracas, es decir, arreglos, vamos a decir, bordados de carácter arábigo. En este caso, esta casa tiene una parte de la historia también importante en la vida de México. Aquí vivió y murió el poeta Octavio Paz, junto con su esposa Marijó. Pero aquí, decíamos, se guardan los sonidos, aquí están las radionovelas, aquí están los encuentros, los desencuentros, aquí están los pregones de los vendedores de las calles, aquí está también el grito desgarrador de la tragedia, por ejemplo, el terremoto del 85, por ejemplo, el terremoto de 57, por ejemplo, pues todo lo que ha ocurrido a lo largo de la historia de México, desde la decena trágica hasta el fusilamiento de los grandes personajes de la historia, hasta incluso los gritos de la época cristera. Los escenarios, bueno, pues son impresionantes en cuanto a la memoria. Por ejemplo, durante el virreinato, la Nueva España la regían las campanas. Era el sonido lo que guiaba a la gente. A las 5 de la mañana sonaba el toque de oración de alba. En ese momento, bueno, pues la gente tenía que levantarse de la cama, hincarse y rezar. Esto naturalmente no era vigilado por un policía en cada casa, pero sí en su momento había la posibilidad de que hubiera un cargo de conciencia de la persona que no lo hacía. Durante el verano se iniciaba este toque de alba a las 5:30 de la mañana. Posteriormente, a las 12 del día se hacía el llamado toque de oración. Y bueno, finalmente a las 9 de la noche venía el toque de queda. Si la gente no tenía alguna cosa importante que hacer en las calles,
días tenía que irse a su casa a recoger. Esta es la voz de bronce que llama al pueblo campesino, lo mismo a la oración que a algún acontecimiento de importancia. En la ciudad las campanas lanzan también su llamado a los cuatro vientos para los grandes sucesos políticos o religiosos. La campana deriva su nombre de la ciudad de Campania, Italia, donde se usó por primera vez. En el siglo VIII fue puesta en una de las torres construidas para defensa de las iglesias y desde entonces a estas torres se les llamó campanarios. La primera campana que sonó en América fue un regalo del rey Fernando el Católico a la hoy República Dominicana. Las campanas han hecho historia, como la gloriosa campana de Dolores que el cura Hidalgo repicó en 1810 y que hoy suena cada 15 de septiembre en el Palacio Nacional. La llamada comúnmente campanilla tiene varios usos en las casas y en las iglesias. Y hasta en botánica existen flores a las que llamamos campánulas. Por las calles, como anuncio de peligro, la usan los heroicos bomberos. ¿Y cuántas veces no ha despertado nuestro deseo de viajar la campana de un ferrocarril? Nuestro júbilo echa las campanas a vuelo en los nacimientos. Luego la oímos al entrar y salir de la escuela. Y más tarde se regocija cuando el amor nos lleva al altar. Y algunas veces nos salva de otros trances difíciles. También anuncia con tristeza nuestro ingreso al hospital. Y la campana que nos ha acompañado en toda nuestra vida nos sigue hasta el final. Tal es la campana, fiel amiga, siempre presente en los momentos de alegría y en las horas difíciles de la humanidad. En 1884, mi general Sóstenes Rocha llegó con la misión cumplida de haber traído la campana de Dolores, que en realidad era una de las 5 esquilas en que se dividió la campana que había tocado el cura Miguel Hidalgo. Bueno, a partir de entonces, la campana empezó a marcar un hito en los sonidos de la ciudad. El sonido de las 11 de la noche del 15 de septiembre y naturalmente el grito aquel que entonces se volvía invencible. Vamos a coger gachupines, viva Fernando VII, es el momento de romper con la esclavitud. Y naturalmente, entre los gritos que recogió la historia y que se volvieron verdaderamente escenarios de episodios, el solo grito es aquel de los valientes no asesinan, que dijo Guillermo Prieto cuando la tropa sublevada había entrado al Palacio de Gobierno de Jalisco, de Guadalajara, y entonces había pretendido asesinar al presidente Benito Juárez. Guillermo Prieto se interpone y grita: los valientes no asesinan. Y me encuentro aquí con el director general de la Fonoteca Nacional, con Álvaro Hegedich, que nos ha invitado a estar en este majestuoso lugar porque está realmente hermosísimo, la restauración está impresionante aquí en la Fonoteca, aquí en Coyoacán. Gracias por invitarnos aquí. No, al contrario, gracias Cintia por venir y por hacernos esta promoción, porque siempre es bueno que la gente conozca este lugar, ¿no? Que es muy bello y que la gente pueda venir. Claro, a escuchar los sonidos de la ciudad. Cuéntame un poquito acerca de la importancia de los sonidos que han desaparecido y los que prevalecen en la Ciudad de México. Bueno, es muy importante el sonido. Muchas veces no tenemos conciencia de la importancia del sonido, pero déjame contarles, el sonido es lo primero que percibimos como seres humanos. Cuando estamos en el vientre materno es lo primero que se percibe y lo último que se deja de percibir. Entonces siempre nos acompaña un sonido. La Fonoteca Nacional lo que hace es precisamente preservar los sonidos a través de las grabaciones que se han hecho o que se hagan en este momento de todo lo que sea sonoro. Y bueno, particularmente en este momento estamos haciendo un catálogo de sonidos en peligro de extinción y muchos de estos sonidos son estos sonidos que escuchamos en la calle, que a veces no nos percatamos, pero son sonidos que se van perdiendo. Claro. Sonidos de oficios, sonidos de lenguas o sonidos de naturaleza.
Entre los múltiples gritos que había en ese escenario de la Nueva España, bueno, pues había un pregón verdaderamente impresionante, el de las cambalacheras. Empezaban a gritar tejocote por venas de chile, tequesquite por pan duro. Había también, desde luego, aquellos vendedores que se volvieron épicos. Por ejemplo, ya a finales del siglo XIX había un hombre que vendía en lo que eran los arcos de San Agustín. Bueno, en este tenor, este hombre ponía una colosal olla de barro. Esta colosal olla de barro era escoltada por algunos fragmentos de ocote que le daban calor en ese momento para que se mantuviera, vamos a decir, el horno encendido. Y él empezaba su pregón: pastelitos y empanadas a cenar, pase niñas a cenar. Y de pronto, bueno, pues le metía el picor, le metía la picardía, le metía el ingenio a través de frases. Señorita, señorita, la de la mascada negra, dígale a su mamacita que si quiere ser mi suegra. Y de pronto venía otro: el hombre, el pobre que se enamora de una muchacha decente es como la carne dura para el que no tiene dientes. Las mujeres al querer son como el indio al comprar, regatean y regatean y nunca les gusta nada. Así se daban este tipo de picardías y de pronto, bueno, pues en las calles llegaban hombres con apariencia de mendigos que a cambio de unas monedas contaban historias tremebundas, historias que verdaderamente erizaban la piel. Este tipo de relatos se hacían a gritos y bueno, causaban el horror no solamente del que entregaba la moneda, sino de los que estaban en los alrededores. Los gritos estaban metidos en todos los escenarios. ¿Cuáles son, por ejemplo, dirías tú, esos sonidos que están desapareciendo, que cuando éramos pequeños escuchábamos todo el tiempo y ahorita ya con tanto ruido, tanta contaminación de ruido, ya no los escuchamos? Bueno, hay los característicos sonidos de los barrios. Digo, aquí en un barrio como este de Santa Catarina, en Coyoacán, se escucha todavía, por ejemplo, el afilador o el globero. Escuchamos al de los camotes. Y hay otro que ya casi no se escucha. Es muy difícil encontrarse al merenguero, el grito del merenguero, ¿no? Es una tradición que se va perdiendo. Claro, con la urbanización de las ciudades y con las nuevas tecnologías, los vías de comunicación, pues se pierde el hábito de caminar y estos oficios pues se están perdiendo. Nosotros tenemos obviamente aquí ya documentados todos estos oficios y la gente puede venir a escucharlos. En la segunda calle de Plateros, número 9, estaba una pastelería de la viuda, o bizcochería, como le decían entonces, de la viuda de Jenín. A las 6 de la tarde en punto se entregaba la canasta, un canastón que se llevaba en la cabeza el vendedor. Y bueno, pues él iba pregonando su mercancía con toda la gama, con todos los nombres de los bizcochos que estaba pregonando. Las carmelas, las novias, los velos, estamos hablando, en fin, de toda la gama impresionante de nombres que tenían los panes en aquel entonces. Y bueno, pues en ese mismo marco también las mujeres entraban a las vecindades a gritar: cebo, se compra cebo, es decir, los despojos, a veces los huesos ya roídos, de todos modos se los llevaban para hacer cebo. Y de pronto también, bueno, pues llegaba el sonido frágil, el sonido azul a veces de las vendedoras de chía, que estaban paradas en los lugares y que tenían su jícara roja lista para en cualquier momento ofrecer el vaso a aquel sediento que quería pues refrigerarse un poquito ante lo intenso del sol. ¿Cuál sería el documento más antiguo sonoro que existe aquí en la fonoteca? Aquí el documento más antiguo que existe y que se puede escuchar es una grabación de Carl Lumholtz del 1896. Son unos cantos de huicholes, de los huicholes, pues de principios, de finales del siglo antepasado, ¿no? Entonces realmente es una grabación. El soporte físico, que es un cilindro, ese no está en México, ese está en Estados Unidos. Nosotros tenemos la grabación directa de ese soporte. Es lo que puede escuchar la gente aquí, lo más antiguo.
Y de pronto, bueno, pues se gritaba en las calles alpiste para los pájaros, se gritaba sillas que entular, es decir, sillas que estaban hechas con mimbre o con palma y que de pronto se rompían al paso de los años. Bueno, pues ellos las dejaban como nuevas. Había petateros que venían de Xochimilco y gritaban: petatis, petates de 5 varas, petatis de cuartilla y media. En fin, había gritos para todos los gustos, para todas las especies, desde aquel que vendía las cabezas de carnero al horno, que bueno, pues algunos horrorizaban el hecho de que se vendían en donde había, vamos a decir, una vinatería, que entonces no se llamaban vinaterías, eran pulperías, y bueno, pues a trasmano, a veces ni a trasmano, el vendedor ofrecía licor o aguardiente. Imagínese usted de pronto como una cabeza se iba pellizcando por diferentes manos y se iban comiendo pedacitos de cada una de ellas. Evidentemente, bueno, pues estamos hablando de algo que no les gustaba, pero el grito era inconfundible: calientitas, así como también los turroneros ofrecían su mercancía, así como también, bueno, pues aquellos que vendían pájaros en jaulas, inmensa variedad de jaulas, iban pregonando su mercancía y desde luego distinguiendo lo que era un censonte de lo que era un gorrión. Y seguimos aquí con Álvaro Hegevich, quien es el director general de la Fonoteca, que nos está contando un poco acerca de la importancia del sonido para todos los que vivimos en esta gran urbe. Cuéntanos un poquito acerca de esta exposición que tienen, es como acerca de los sonidos que están desapareciendo de la ciudad. Sí, estamos haciendo un mapa sonoro de México, se llama México Suena Así, y en este mapa, que va a estar en internet, la gente va a poder subir sonidos, y nosotros como Fonoteca Nacional hemos hecho una grabación de los sonidos que están en peligro de extinción para que la gente ubique también dónde se encuentran esos sonidos. Por ejemplo, hay lenguas indígenas sobre todo que están en peligro de extinción. Tenemos ahí las voces de los últimos hablantes de esas lenguas y la gente va a poder acudir a ese mapa sonoro de México para saber cómo suena México, ¿no? En todas sus diversidades, desde la música, la lengua, los instrumentos. Por ejemplo, nosotros escuchamos en la Ciudad de México los organilleros, ¿no? Los organillos, pues que ahí van, pero pues son una ya quedan actividad, aproximadamente 60, ¿no? son muy pocos, ¿no? Y bueno, también especies naturales que se están perdiendo y que a veces ni nos damos cuenta. Por ejemplo, si ustedes van a Monte Albán, podrán escuchar las cigarras, ¿no? Y bueno, es básicamente la fonoteca lo que está generando es promover esta cultura de la escucha y de que el patrimonio sonoro es un patrimonio importante para cualquier cultura, para cualquier sociedad. Y bueno, debemos sentirnos orgullosos porque la Fonoteca Nacional de Conaculta es una institución única en América Latina y gracias a esa institución muchos acervos de grabaciones y tal no se van a perder y los pueden escuchar, que eso es lo más importante. Los gritos se quedaron intactos, como también se quedó aquel de los 50s, el pregoneo de los vendedores, por ejemplo, aquel que gritaba ropa usada que vendan, aquel grito que inmortalizara a Joaquín Pardavé en la película El ropavejero, aquellos gritos que en su momento, bueno, zapatos que remendar, aquellos gritos también que de pronto se volvieron, vamos a decir, alegoría en el mariachi, el grito bravío que se escuchaba en la plaza de Garibaldi, adentro del Salón Tenampa. Los gritos también de auxilio, por ejemplo, desde la época de la colonia, de la época del virreinato, cuando la Llorona entraba por San Lázaro y se metía a la ciudad con su grito de ¡ay, mis hijos! Y posteriormente la ciudad recogería aquellos gritos en donde
Bueno, pues la gente estaba tratando de integrarse el último escenario en materia de vida. Por ejemplo, aquí en esta fonoteca está el sonido, la última palabra que pronuncia Lourdes Guerrero, que estando transmitiendo llegó el terremoto del 19 de septiembre de 1985 y el auditorio escuchó cómo se caían las instalaciones y cómo se apagaba la voz de esta mujer. Les doy la hora. 7 de la mañana, Chihuahua, 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Naturalmente, bueno, pues los sonidos del 68, ahí están los gritos en contra de Gustavo Díaz Ordaz, aquel grito que decía Díaz Ordaz, chin, 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 jo, jo, ho chi minh, en fin, todo ese tipo de gritos que se quedaron inmersos en la Ciudad de México. Pues cuéntame un poquito acerca de qué se trata la Semana del Sonido. Bueno, la Semana del Sonido es una semana una actividad que nació en Francia y por segunda ocasión se hace en México. Y es una semana dedicada a una serie de actividades que tienen que ver con el sonido, un poco para hacer una campaña de promoción de la importancia del sonido. Vamos a tener especialistas de Alemania, de Francia, de España. Vamos a tener un concierto de inmersión sonora a ojos vendados en la Plaza Santo Domingo. Vamos a tener una serie... ¿Un sensorama o algo así? Sí, la gente va a estar con los ojos vendados y va a ser efectivamente una inmersión sonora en la plaza. Es una intervención en la plaza pública del sonido y a ojos vendados. Vamos a tener caminatas sonoras, vamos a tener paseos sonoros en bicicleta. Y bueno, también tenemos una encuesta porque la Semana del Sonido, el tema principal es los sonidos en peligro de extinción. Queremos hacer una conciencia en todos los mexicanos de que pues estamos perdiendo sonidos que son muy importantes. Y vamos a hacer una encuesta que se llama Ya nos escucha, para que nos contesten cuál es el sonido que más extrañas, cuál sería el sonido que más extrañas y que ya nos escucha. Y bueno, la idea es ver cuál es el sonido que más extrañan los mexicanos. Todo este proyecto se llama México Suena Así, y la idea es que la gente conozca los discos, conozca las grabaciones y que lo promuevan. ¿Qué va a pasar cuando se desaparezca? ¿Nada más va a quedar el recuerdo? Pues sí, el registro que por lo menos quedará como un documento sonoro al cual puedan acudir los niños, porque hay muchos niños que ahorita no podrían escuchar cosas que ahora ya se pueden escuchar gracias a la Fonoteca Nacional. Pues muchísimas gracias. Álvaro Hegedich, director general de la Fonoteca Nacional, que nos ha invitado a este lugar maravilloso, que guarda muchos archivos de todos los sonidos, de todos los que hemos vivido aquí en esta ciudad. Mención aparte, naturalmente, son los gritos de los voceadores, aquellos que gritaban extra, ovaciones, pero desde mucho antes, desde mediados del siglo XIX, a las 3 de la tarde que aparecían el Monitor Republicano y el Siglo XIX, los voceadores salían a las calles a pregonar. A veces era la noticia principal, a veces era la noticia más escandalosa, y de pronto se volvió costumbre que había periódicos que no necesariamente aparecían en forma cotidiana, pero que cuando había un suceso escandaloso en alguna colonia, bueno, pues se metían a esa colonia a pregonar lo que había ocurrido, naturalmente para interesar a la gente a través de la cercanía del hecho. Lea usted el terrible asesinato de la persona que vivía en esta misma calle, en fin, todo ese tipo de cuestiones, como también, bueno, se volvió de antología. No hay película en donde aparezca un ferrocarril que no aparezca también el señor, el jefe de patio que saca su reloj de leontina, ve la hora y grita ¡vámonos! Y también naturalmente el grito de los gritones, así se les llama a los muchachos que dan los números de la lotería: 39,218, 120 pesos, 120 pesos. Este tipo de gritos también se han quedado integrados en el alma de la ciudad. 20.184, 20.184,
25 millones. Los gritos, los sonidos de la ciudad que se quedaron impresos y que si usted los quiere recrear, aquí está en esta casa conocida como de Alvarado, en la Fonoteca Nacional, puede verlos, el canto del cenzontle, el maravilloso sonido del organillo, el órgano de boca. Estamos hablando también, bueno, pues de todos aquellos pregones de los oficios que se fueron dando a través de los años y que todavía, por fortuna, están vivos en la memoria. Gracias por haber estado con nosotros en esta leyenda urbana. Lo espero el próximo sábado, naturalmente a las 9:30 de la noche y naturalmente aquí en Canal 40. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y le deseo la mejor de las noches. Nosotros nos despedimos de esta emisión de Leyenda Urbana. Esperamos que les haya gustado este programa dedicado a los sonidos, esos sonidos que persisten en nuestra ciudad y que muchas veces no nos damos cuenta que están ahí. Y los que están desapareciendo, como por ejemplo el del heladero, el de los boceadores, el de los globeros, en fin, todos esos sonidos que desafortunadamente ya no nos acompañarán en un futuro.